Vamos a ver el primer capítulo del libro de Arthur Danto, Después del fin del arte. Este capítulo se llama Moderno, Postmoderno y Contemporáneo. Por supuesto, lo que vemos son algunas ideas fuerza. Una de las primeras confusiones que aparecen en el análisis del arte en general es la periodización, o sea, la forma en que se dividen las diferentes etapas de la historia. Al respecto, cabe aclarar que la periodización se realiza según conveniencia de cada disciplina. Por ejemplo, Hegel divide los periodos artísticos de una forma, mientras Danto de otra. La división clásica de los periodos de la historia es la que estamos viendo y divide la historia en antigua, la Edad Media, que arranca en el año 400 con la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, de Roma, y llega hasta el 1400, generalmente se toma como el descubrimiento de América. Y ahí comienza, a partir del 1400, la era moderna, que va a durar hasta fines del siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos en 1776, o la Revolución Francesa en 1789. Aquí pusimos 1800 para redondear. A partir del 1800 comienza la era contemporánea, que continúa hasta nuestros días. Pero ahora vamos a ver cómo toma Danto la división histórica. Él hace tres grandes divisiones: la prehistoria, que abarca todo el arte hasta el fin de la Edad Media; la historia, que va del fin de la Edad Media, alrededor de 1400, hasta fines de 1960, después vamos a ver por qué; y a partir de allí la posthistoria, que llega hasta nuestros días. Ahora sí, vamos a las ideas fuerza que desarrolla Danto en este primer capítulo. La primera pregunta es: ¿el arte gótico es arte? Bueno, para Danto no es arte. Para que haya arte, sostiene Danto, deben haber artistas, y en el medioevo no había artistas, en el sentido que no había individualidades destacadas. Nadie firmaba sus trabajos. Los hacedores de arte eran anónimos. Los íconos, esculturas, retablos, catedrales, los libros maravillosamente ilustrados fueron hechos por personas que no pretendían ser identificados. Lo hacían como ofrenda a Dios. El concepto de artista es renacentista y perdura hasta nuestros días como una persona identificable, paga por un mecenas, que puede ser el clero o la nobleza en ese entonces, no estamos hablando del Renacimiento, o por la burguesía, que es lo que sucedería en la actualidad. Y con una impronta personal, si se quiere, egocéntrica. Ya no está Dios en el centro, sino el artista, que a través de su arte nos da eventualmente su visión de lo divino. Por lo tanto, en términos actuales, y a pesar que se habla de arte gótico, en rigor de verdad, las manifestaciones estéticas de la Edad Media no son artísticas por ser justamente anónimas. En el Renacimiento se plantea una ruptura. Ahí aparece un historiador, Giorgio Vasari, que le dedica un libro a la vida de los artistas.
es que justamente en el Renacimiento se corre el eje filosófico de Occidente. El centro ya no pasa a ser Dios, a pesar de que la Iglesia Católica sigue siendo poderosísima y temible, sino el hombre, que piensa y desafía la verdad absoluta del dogma católico. Seguidamente, Danto aborda el tema de la era del arte. Entre el siglo XV y el XX se produce un discurso, una práctica y un estilo que es el de la mímesis, mímesis, imitación, que se mantiene durante estos 5 siglos. El arte, posteriormente, se autoexamina, se vuelve hacia sí mismo, investigándose en sus alcances técnicos y expresivos. Pero por otro lado, Dante se detiene en la frase de Hegel, filósofo que vamos a ver más adelante, que sostiene que la práctica artística debe ser nacida y renacida para el espíritu, o sea, con un alto contenido espiritual, trascendente. Pero a partir de una frase del ya mencionado Hegel, y que se hiciera famosa, el arte es cosa del pasado, se elaboraron una serie de teorías sobre una supuesta muerte del arte. Danto se apresura a aclarar que cuando habla de la muerte del arte, no se refiere a que no se produce más arte. Al contrario, hoy se produce tal vez más que nunca en toda la historia. A lo que él se refiere es que el discurso y la práctica de la modernidad ha finalizado. Ha culminado la etapa histórica que duró más de 500 años para entrar en otro discurso, otro paradigma y otra práctica. Aquí se plantea un deslizamiento, el calificativo es mío, del arte hacia la filosofía. La modernidad se desarrolla dentro de la etapa histórica, pero si se fijan en el esquema, reparen que la modernidad tiene una etapa premoderna, o sea, la llamada etapa histórica para Danto tiene una etapa premoderna y otra moderna. En la etapa premoderna, los pintores se dedicaban a la representación del mundo. Pintaban paisajes, eventos reales o imaginarios, personas o personajes, tal cual se le presentaban al ojo o de acuerdo con el naturalismo. Eso tenía una función representacional, una función argumentativa, es decir, se cuenta algo, y el medio, ya sea pintura, mármol o un tapiz, estaban al servicio de lo narrado. Esta etapa se va a extinguir, entre otras razones, por la desaparición de la alta burguesía, los mecenazgos palaciegos y la aparición en el siglo XIX de la cámara fotográfica. Con el modernismo, las condiciones de representación, o sea, los códigos, se vuelven centrales. ¿Qué significa esto? Que el arte se autorreflexiona, se vuelve un tema en sí mismo. Ya no importa qué se representa, sino cómo se representa. Y más que representar, pasamos a presentar. Los artistas, vamos a poner como ejemplo pintores, que es lo más fácil y directo,
se centran en el lenguaje pictórico, es decir, en el empaste, en el color, en la textura, en el balance, en el ritmo, en todos esos elementos que configuran el lenguaje por el cual yo estoy expresando una obra de arte. Esto que sucede en la plástica, por supuesto, sucede también en la música, en la danza, en el teatro, en fin, en todas las artes, comienzan a reflexionar en y sobre sí mismas, tomándose como autoobjeto de análisis y experimentación. Veamos estas dos pinturas. En esta de Cézanne vemos que ya se está escapando de los límites impuestos por el impresionismo. Aquí Cézanne da un paso más allá, empieza a romper, a fragmentar el paisaje en manchas, en cuadrados, triángulos, en formas geométricas. Seguimos percibiendo un paisaje, pero claramente percibimos que el tema ya no es el paisaje, la verosimilitud del mismo, sino lo que importa es que ese juego de manchas y color, en esa explosión de trazos, en esa conformación, está justamente el tema. En este otro trabajo de Raúl Russo, pintor argentino, realizado más de 70 años después, el paisaje está indicado solo por el título. Nos invita a que disfrutemos, o no, libremente, sin ataduras, de la forma, del color, del empaste, de los contrastes entre cálido y fríos, del equilibrio cromático, del balance y las tensiones de su composición. Es la pintura que toma como tema la propia pintura. Eso es la modernidad. Por lo tanto, Danto afirma que el modernismo no es un movimiento más en la cadena de movimientos, renacimiento, manierismo, barroco, etcétera, etcétera. El modernismo rompe con esta cadena porque plantea que no interesa qué es, sino qué expresa. El modernismo es la mayoría de edad del arte, es un momento de quiebre en la madurez de arte en el Occidente. Hay una parte de Danto en el que habla que el surrealismo es una involución en este desarrollo artístico. El surrealismo queda fuera del modernismo por dos razones fundamentales. La de atenerse a la mímesis excesivamente y preocuparse más por el qué, es decir, el mundo de los sueños y las fantasías, que por el cómo, que es la búsqueda representacional. Tampoco encajaría con los premodernos, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, etc., por lo que en realidad quedaría fuera de la historia, o sea, no encaja en ningún relato. Contemporáneo tampoco es un término meramente temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el presente. Danto llama al arte contemporáneo posmoderno dentro de un ciclo que es el posthistórico, es decir, de 1960 en adelante. En esta etapa, el arte ya no se cuestiona sobre sus aspectos técnicos o expresivos, sino sobre su misma naturaleza filosófica. Este es un concepto central para entender la diferencia entre el arte posmoderno y el arte moderno. Mientras el arte moderno
reflexiona sobre su propia factura, digamos, el arte posmoderno reflexiona sobre su naturaleza filosófica. En el arte posmoderno, el arte tiene a su disposición toda la historia del arte. Ya no hay más estilos y no hay más relatos dominantes. Cualquiera puede apropiarse de una obra, no físicamente, claro, lo cual sería un delito, sino de su reproducción o de su concepto, y a partir de ahí crear una nueva, ya sea interviniéndola, ya sea editándola o transformándola hasta convertirse en una nueva. Es la era del collage. Entre 1970 y 1990, ya estamos en plena posmodernidad, se producen una serie de estilos que van a marcar un agitado escenario político en el que de a poco todos van a ir ganando un espacio y conviviendo con los otros. Para dar una idea, vamos a ver algunos de ellos. El pop, el op o optical art, el camp, el neorrealismo francés, el arte povera, el minimalismo, la nueva escultura, el hiperrealismo, para citar solo algunos. Bueno, aquí terminamos el primer capítulo de este libro de Arthur Danto.